diferentes hemisferios para poder realizar este pequeño crucero por aguas del río Sil. Y como bien saben, nos encontramos navegando en uno de los tramos fluviales más impresionantes de la geografía gallega. Nos encontramos en el Cañón del Sil, lugar considerado de interés comunitario y zona de especial protección de los valores naturales. Aquí las montañas se encajonan creando unos desniveles de entre 300 y 700 metros de altura. Y durante este recorrido van a poder apreciar la belleza paisajística que tenemos aquí. Tanto así que van a poder ver algunos de los miradores con los que contamos. También van a poder ver viñas, de las cuales sale el vino de gran calidad que tenemos. Ya que, como muchos sabrán, aquí tenemos denominación de origen Ribeira Sacra. E incluso van a poder ver el único de los monasterios que se logra ver desde aguas del río Sil. En este caso hablamos del monasterio de Santa Cristina, pero eso será un poco más adelante. Ahora estén atentos porque con lo primero que se van a encontrar en este recorrido va a ser con un mirador, con uno de los más conocidos de esta zona. En este caso hablamos del mirador de Cividade, que se va a encontrar en Lugo, por lo tanto en la ladera de la izquierda, ya que como bien saben nos encontramos navegando entre dos provincias. Ahora mismo a nuestra derecha tenemos a Ourense, mientras que a nuestra izquierda tenemos a Lugo. Y como bien les decía, con lo primero que nos vamos a encontrar en este recorrido va a ser con un mirador. En este caso este mirador se va a encontrar en Lugo, pero estén atentos porque solamente lo van a poder ver cuando estemos próximos a él y yo se lo indicaré. Antiguamente estos miradores eran llamados Mirador de Cotarra 1 y de Cotarra 2. Pero en este recorrido, además de encontrarnos con el Mirador de Cividade, vamos a poder ver una viña muy conocida en esta zona. En este caso hablamos de la viña de Cividade, en la cual van a poder apreciar las características típicas de los viñedos de esta zona. Es que además esta viña es muy singular, porque ha recibido innumerables premios debido a la gran calidad de su uva. Y es que además solamente consigue poner a la venta anualmente un número muy limitado de botellas. Esto es debido a la gran exclusividad de su producto. Esta es la viña de Cividade y seguramente les llame la atención porque en ella precisamente lo que abunda no es la vegetación, sino piedras que parece que caen de la ladera. Pero estas piedras están ahí porque tienen una explicación. Durante el día les permite dar mucha más frescura a las uvas. Pero ya saben, si quieren recrear por ustedes mismos esa imagen tan conocida y tan publicitaria, al mirador al cual deberían acudir es al de Cabezas, en Ourense, Parada de Sil. Pero debemos hablar del origen de este lugar, y es que este se remonta a unos 2 millones de años atrás, a la era cuaternaria, y no estaríamos hablando de un origen fluvial, sino más bien de un origen tectónico que provocó profundas fracturas en el terreno, lo que hizo posible la elevación de estas masas graníticas y el encajonamiento de este río. Y para ello decide cruzarla con un río, el Miño. Juno, su esposa, celosa, decidió ponerle el dedo índice sobre este lugar y creó el Cañón del Sil, lugar por el cual nosotros estamos navegando ahora. Júpiter la condenó a estar navegando eternamente entre estas laderas, pero finalmente la logró perdonar porque se enamoró más de este lugar y se lograron juntar en los Peares, donde se juntan el río Miño y el río Sil. Y es que no sé si lo saben, pero es que los Peares es un lugar bastante peculiar, tanto así que pertenece a las dos provincias por las cuales estamos navegando. Pertenece a Ourense y pertenece a Lugo, además de pertenecer a 4 ayuntamientos diferentes. ¿Está solo? Muere. Este
recorrido es otra de las tantas viñas que tenemos aquí en el Cañón del Sil. En este caso, esta viña también se encuentra en la ladera de la izquierda, por lo tanto, están pudiendo comprobar lo que ya les había adelantado. Decirles que no está muy claro quiénes fueron los que introdujeron este sistema de cultivo así, en terrazas, socalcos, bancales, muras o zopilotes. Hay quien dice que fueron los romanos los que cavaron esos primeros bancales. De ahí esa leyenda de esos 5.000 esclavos que fueron traídos de las médulas de León o de las minas de Montefurado, en Quiroga. Pero hay estudiosos que opinan que no fueron los romanos, sino más bien los monjes los que cavaron estos primeros bancales. Monjes que se esmeraron en el cultivo y en la elaboración de estos excelentes caldos. Tanto así que trajeron variedades nuevas de rábano. Y esto queda constatado en un documento encontrado en el monasterio de Santo Estevo, el cual el prior recomendaba a la comunidad de monjes no beber más de 4 litros diarios de vino. Entre sus manos tiene un pequeño ramillete. Esa piedra que sobresale es asociada como la mitra. No sé si lo saben, pero este es el sombrero de los obispos. Así que como se encuentra en la ladera de Ourense, es apodado como el obispo de Ourense. Del lado de Ourense van a poder ver uno de los típicos pueblos que tenemos aquí a orillas del río Sil. En este caso hablamos del pueblo de Rabatallos, que actualmente es un complejo turístico. Pero si hablamos de los pueblos que tenemos aquí en la Ribeira Sacra, debemos de decir que de muchos de ellos salieron trabajadores que generalmente realizan trabajos manuales o artesanales. Tanto así que de aquí salieron oficios tan conocidos como puede ser, por ejemplo, el de barquilleros en Parada de Sil o el de afilador en Nogueira de Ramuín. Ahí pueden apreciar que hay árboles plantados. Generalmente estos suelen ser árboles frutales. Y están ahí debido a que tienen su propia función, ya que los viticultores cada mañana van a las viñas y lo primero que miran son estos árboles, principalmente sus hojas, ya que si tienen algún tipo de plaga, este es el primer lugar al que les afecta y así lo intentan combatir antes de que de alguna manera afecte su cultivo. Y algo muy parecido hacen con un tipo de ave, un ave que se llama milano negro. Este es un ave rapaz que los viticultores utilizan dejándole comida en una parte de la viña para que así este ave esté constantemente cerca o alrededor de ellas y ningún otro ave se pueda acercar y dañar de alguna manera la cosecha. Encontramos navegando en aguas del río Sil, río que tiene una profundidad de media de unos 80 metros. Imagínense, bajo estas aguas nos podemos encontrar con diferentes tipos de especies de peces. Nos podemos encontrar con carpas o con los también llamados black bass o truchas americanas. No hay tablet, si no hay tablet. Recuerden, es por motivos de seguridad. Cuando se puedan levantar, nosotros ya les avisaremos. Y esperemos hayan disfrutado de este pequeño crucero por aguas del río Sil.